Bien, la distribución muestral. ¿Qué es una distribución muestral? Nosotros sabemos que si tenemos una cierta población, por ejemplo, nosotros podemos calcular ciertos parámetros. Cuando hablo de parámetros de una población, estoy hablando, por ejemplo, de la media aritmética, podemos definir cuál es una moda, podemos definir cuál es la mediana, la desviación estándar. Todos esos dentro de una población se conocen como parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a pasar a hacer ese mismo análisis, digamos, pero a una muestra. Entonces, cuando todo aquello que para la población le llamamos parámetros, que repito, se le llama, que son la población, la media aritmética o la desviación estándar, en una muestra se conocen como estadísticos. Sin embargo, las definiciones son prácticamente las mismas. Es decir, en una muestra nosotros podemos calcular una media aritmética, la media aritmética de la muestra. Podemos calcular la desviación estándar de esa muestra. Podemos calcular la moda, podemos calcular, etc. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de todas esas variables, de todos esos valores, entonces, de todos esos estadísticos, entonces se realiza una distribución muestral. Entonces, vamos a obtenerlos ahora de diferentes muestras de igual tamaño que conforman una población determinada. O sea que este mismo análisis lo podemos hacer en cada una de las muestras que nosotros vamos a tomar. Ahora, cuando hablamos de la distribución muestral de medias, dice acá, es una distribución de posibles de las muestras de igual tamaño. O sea que en este caso lo que nosotros vamos a ir haciendo es básicamente calculando la media aritmética de cada muestra posible que nosotros extraigamos de una población. ¿Me explico? Ahora bien, vamos a ver, a continuación les voy a colocar aquí unos pasos, incluyendo las ecuaciones que se van a utilizar para realizar este análisis de la distribución muestral de medias. Y les voy a ir explicando cada uno de los términos, en qué consisten. Porque esos pasos nos van a permitir establecer si la media, lo que se conoce como la media de todas las medias, es igual a la media aritmética de la población. O sea que el objetivo principal es definir, por ejemplo, que la media aritmética, y ya les voy a colocar la diapositiva, en donde nos dice que la media aritmética de la población, que en este caso voy a hacer una diferenciación porque para la población no es este el parámetro que se utiliza, la notación que se utiliza, sino que es esta. La letra mu va a representar la media de la población. Esta media debería ser igual a la media aritmética de las muestras, o la media de medias. ¿Por qué es importante establecer esto? Porque esto nos va a indicar si a partir de las muestras nosotros podemos hacer una inferencia. Recuerden que el término inferencia está asociado a deducir. Es decir, recuerden, les decía anteriormente, si nosotros tenemos una población y de esa población extraemos una muestra, la muestra debe ser representativa de la población. O sea que las características de la población deben estar contenidas dentro de la muestra. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo valoramos eso? ¿Cómo vamos a obtener esa inferencia? ¿Cómo podemos establecer si la muestra realmente incluye los elementos o incluye las características de la población? Va a ser a partir de que las medias sean iguales.
Es decir, esto nos sirve como una medida para saber si a partir de una muestra nosotros podemos generalizar hacia la población de estudio. No sé si me doy a entender. Si no, pueden interrumpirme, pueden decirme cuál es, si tienen alguna duda con respecto a ese análisis, con respecto a cuál es la importancia de esta distribución muestral de medias. Entonces, esa es la importancia de una distribución muestral de medias. Y aquí aparecen esta, digamos, este es el análisis que vamos a realizar paso por paso para identificar si efectivamente, aquí está, la, la distribución muestral de medias nos permite establecer ese, digamos, esa forma en que nosotros podemos inferir. Primero dice, vamos a determinar el número de muestras. Bueno, voy a aclarar algo, porque en este caso vamos a trabajar, para hacer todo este procedimiento, vamos a trabajar con un número pequeño de datos. Es decir, si nosotros nos ponemos a hacer a tomar una población demasiado grande, entonces puede ser que tengamos muchos datos al final, que sea bastante difícil de manejar. Entonces, este procedimiento nosotros lo vamos a tomar para poblaciones pequeñas con elementos o un número de muestras pequeñas. Dice primero, determinar el número de muestras. ¿De qué va a depender eso? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos un muestreo con reposición, recordemos que la ecuación que utilizábamos era lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí tenemos, si tenemos un muestreo, si vamos a hacer un muestreo con reposición, n elevado a la n. Si es sin reposición, el número de muestras lo determinamos a partir de la ecuación n combinado. N mayúscula es la población, los elementos, el número de elementos de la población, y n es el número de elementos de la muestra. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a calcular cuál es la cantidad de muestras que se pueden obtener en cada caso. Luego vamos a listar todas las muestras. Esto es lo importante porque podemos aplicarlo esto solamente para una cantidad pequeña de datos. Porque si tenemos una población, es decir, demasiado grande o una cantidad de muestras, el número de muestras va a ser excesivo, va a ser muy grande, de tal manera que nosotros no podríamos manejar los datos. Entonces vamos a hacer una tablita con todas las muestras. Luego vamos a calcular la media para cada una de las muestras. O sea, vamos de la lista de todas las muestras, para cada una de las muestras que nosotros tengamos, vamos a calcular la media. Luego vamos a hacer, en el paso número 4, dice una agrupación de media. Y cálculo de la media de medias. Aquí voy a colocar, esto debe ser escrito de esta forma. Cuando dice la media de medias, se representa con una X y ya no una barra, sino que 2 barras. A eso se refiere entonces a la media de medias de las muestras. Vamos a hacer una tablita que contenga todos estos elementos. El X barra, o sea, la media de cada muestra, la frecuencia con que ocurre, o sea, las veces que aparece cada una de las medias. Luego realizamos este producto. X barra por F. Eso es lo que representa esta ecuación o esta columna que aparece aquí.
Posteriormente vamos a hacer la diferencia entre el X barra. Ingeniero, Dígame. disculpa que le interrumpa. Sí, no hay problema. Ya pasó de de la diapositiva de distribución muestral. De estas sí, ¿por qué no ven? Porque Es aquí que, ajá, sigue la primera desde que inició y yo pensé que no la había pasado, pero no sé. parece que no sé qué pasa. Bueno, voy. Gracias que me dijo, porque pensé sinceramente que estaban observando la. Voy a aplicar mejor esto. No, y como decía X barra y yo, ¿a dónde está la X barra? Sí, No miraba nada de lo que decía. vamos a observar. ¿Y ahora? Hoy sí es donde están las fórmulas. Sí, exacto. Ah, sí, entonces sí. Vale. Muchas gracias y Bueno, ahí disculpe que le no, interrumpí. está bien, gracias que me dijo. Si ustedes observan que que no están acorde con con lo que yo estoy diciendo, por favor me dicen. Sí, porque, repito, ahorita no sé qué problema tengo. La cámara, por ejemplo, no la puedo compartir, o sea, no, no, no me la activa y, y no sé si tengo algún otro problema. Ahorita no estaban compartiendo o no estaban observando la presentación. Vale. Vale, voy a cambiar la diapositiva solamente para saber si ustedes observan ese cambio. Sí, hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Vale. Sí, entonces lo voy a colocar o lo voy a dejar en pantalla completa mejor. Vale, entonces decíamos, ¿en qué consiste la distribución muestral de medias? Vamos a determinar el número de muestras. Recordemos, decíamos que el muestreo se puede hacer con reposición o sin reposición. En el muestreo con reposición, recuerden que cada elemento tiene la misma probabilidad de salir. Entonces nosotros establecemos el número de muestras con la fórmula n mayúscula elevado a la n minúscula. N mayúscula representa el número de elementos de la población y la n minúscula representa el número de elementos de la muestra. Si vamos a hacer un muestreo sin reposición, decíamos n mayúscula combinado con n minúscula. Es decir, el número de elementos de la población combinado con el número de elementos de la muestra. Bien. Calculamos con esto el número de muestras. Este es el primer paso. Segundo paso, vamos a listar todas las muestras. Aquí es donde les decía, si el tamaño de población es muy grande, entonces vamos a tener un número extenso, un número demasiado grande de muestras. Entonces, este procedimiento que voy a explicar se puede aplicar siempre y cuando nosotros tengamos una población pequeña. Es decir, aquí en el paso 2 vamos a colocar una tablita en donde vamos a colocar todas las muestras que vamos a tener. La media para cada muestra. Entonces, calcular la media aquí tiene que ser X barra. X barra. Es decir, para cada una de las muestras que nosotros hayamos listado en la tabla del paso 2, vamos a calcular la media de cada una de ellas. Luego, en el paso 4 vamos a agrupar, dice, agrupación de media y cálculo de la media de medias. La media de medias es esta X con dos barras encima. Esta es la forma en que se representa. Así que si en algún dado caso en la presentación no aparece de esta forma cuando nos referimos a la media de medias, entonces hay que colocarle arriba una segunda barra, X y dos barras arriba. Vamos a completar, dice, la siguiente tabla. Vamos a ir colocando entonces las medias y vamos a identificar cuál es la frecuencia de cada una de ellas. Por ejemplo, si una media es, por decir un ejemplo, 10, y esa media 10 aparece 5 veces,
Entonces aquí vamos a colocar 5. Repito, ya vamos a hacer un ejemplo. Luego vamos a multiplicar estas dos. F por X barra. Eso es lo que representa esta columna. ¿Para qué nos va a servir esto? Para encontrar la media de medias. Si se fijan aquí, lo que nos dice es la sumatoria de todas las frecuencias de todas las F multiplicado por cada media. O sea, la suma de esta columna. Y eso lo vamos a dividir entre la sumatoria de las frecuencias, de las F que nosotros tengamos acá. Cuando obtengamos eso, vamos a tener entonces la media de medias. Sin embargo, el procedimiento va a continuar. Y va a continuar no tanto para calcular entonces la media de medias, sino que también porque nosotros podemos obtener lo que se denomina un error típico. El error típico es como una desviación, similar a una desviación estándar. Entonces aquí vamos a aplicar, bueno, de hecho la desviación estándar se le conoce también como error típico, solamente que ahora lo vamos a hacer o lo vamos a calcular para las muestras, ya no para una población, no necesariamente vamos a hacerlo para una población. Entonces lo que dice aquí es, en esta columna es X barra menos X2 barra. Es decir, que la media de la población le vamos a restar la media de medias. O mejor dicho, la media de cada muestra, o sea, esta X barra, le vamos a restar la media de medias. Y lo vamos a elevar al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, aquí no importa si el número que tenemos dentro de paréntesis es positivo o negativo, siempre si lo elevamos al cuadrado queda positivo. Luego vamos a multiplicar la frecuencia por este valor, que es lo que aparece aquí en esta otra columna. F por X barra menos X2 barra elevada al cuadrado. Vamos a calcular la media poblacional. Vamos a sumar todos los datos y lo vamos a dividir entre el número de datos. Y tenemos que comparar. Tenemos que comparar para saber entonces si, les decía, el objetivo principal de este análisis es si las medias, si la media de la población y la media de medias son iguales, entonces quiere decir que la muestra es representativa de la población. Y si tomamos cualquier muestra que nosotros tomemos para su análisis, nosotros que podemos generalizar a partir de una muestra, podemos generalizar hacia la población. Entonces, por eso es importante conocer que estas dos medias son iguales. Luego tenemos el cálculo del error típico. Aquí, si ustedes se fijan, vamos a calcular prácticamente la desviación o error típico para la muestra que corresponde a esta fórmula. ¿La raíz cuadrada de quién? De la sumatoria de esta columna, de esta F, la sumatoria de los elementos de esta columna, dividido entre la sumatoria de las F, de esta F. Le aplicamos la raíz cuadrada. Lo mismo, vamos a ese error típico para la muestra, pero vamos a hacer una comparación con respecto a la población. Entonces, la desviación entre la raíz cuadrada de n, es decir, del número de datos, del número de elementos, mejor dicho. Y bueno, aquí aparece la forma en que nosotros vamos a obtener esta desviación que aparece aquí arriba. ¿Cómo la vamos a obtener? Luego vamos a compararla. La desviación la desviación o el error típico de las medias tiene que ser igual al error típico de las medias, de la media de medias. Bien, este es el procedimiento. Estos son, digamos, los 8 pasos que nosotros tenemos que observar para evaluar si la muestra o una de las muestras va a ser
representativa de la población y si podemos hacer una inferencia. Repito, la inferencia se refiere es si nosotros hacemos un estudio de la muestra, entonces un análisis estadístico de la muestra, entonces ese análisis estadístico tiene que abarcar entonces o se puede hacer una generalización hacia a la población de estudio. Vamos a plantear esto con un ejemplo. Y bueno, yo modifiqué la presentación. Aquí, déjenme ver. Aquí. Vale. Voy a salir un momentito de acá. Y vamos a ir haciendo el procedimiento. Aquí le he agregado un dígito. Aquí viene, les he agregado un dígito. Repito, si ustedes no observan lo que voy a realizar, entonces me dicen, si no ven la presentación. Vale. Vamos a hacer una distribución muestral de medias para esta población. Los elementos son 1, 3, 5, 7 y 9. Si se fijan, son números impares. Vamos a hacer un muestreo con reposición. Para esta población, realicemos una distribución muestral de medias tomando muestras de 2 elementos. ¿Sí? Lo primero, decía, el primer paso es determinar el número de muestras tomando en consideración que esto se trata de un muestreo con reposición. Recuerden, con reposición es, si nosotros por ejemplo tomamos inicialmente el número 1 en el primer muestreo, entonces ese 1 se devuelve a la población para que pueda volver a considerarse. Entonces, eso es con reposición. Si nosotros aplicamos la ecuación, entonces vamos a tener que n mayúscula es 5, n minúscula es 2. Entonces aquí tenemos n a la n es 5 al cuadrado, equivale a 25. O sea que vamos a tener 25 muestras posibles. Ese es el primer paso. Segundo paso dice, vamos a listar todas estas muestras. Cuando digo listar, vamos a ir considerando todas las posibles muestras que nosotros tengamos. Es decir, si es con reposición, nosotros vamos a tener primero una muestra de 2 elementos que sea 1,1. Podemos tener una muestra de 2 elementos que sea el 1 con el 3, el 1 con el 5, el 1 con el 7, el 1 con el 9, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir haciendo esto para cada uno de los elementos de esta población. O sea, vamos a ir tomando, por ejemplo, el 3 con el 1, el 3 con el 3, el 3 con el 5, el 3 con el 7, el 3 con el... Luego el 5 con el 1, 5 con 3, 5 con 5, 5 con 7 y así sucesivamente. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Pueden interrumpirme si lo desean, si pueden activar su micrófono y si tienen alguna duda, pregunten. Estas, si ustedes se fijan, son todas las muestras que nosotros podemos obtener. O sea, el 1 con cada uno de los elementos que conforman la población. El 1 con el 1, con el 3, con el 5, con el 7, con el 9. El 3 con cada uno de los elementos de la población. Con el 1, con el mismo,
con el 5, con el 7, con el 9. Y si nosotros observamos aquí, si contamos estas muestras, corresponden al número que hemos colocado aquí arriba, son 25 muestras. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué viene a continuación? Dice que vamos a calcular la media, o sea, el X barra, para cada muestra. O sea que si nosotros tomamos la primera, aquí tenemos la muestra, entonces el X barra, ¿cuál va a ser? El promedio de estos dos. Entonces va a ser 1 más 1 entre 2. O sea, la primera media de la primera muestra va a ser 1. Si tomamos 1 con 3 y sumamos 1 más 3 entre 2, o sea, esto va a ser 2. Y así lo vamos a ir haciendo para cada una de las muestras. El 1 con el 5, si sumamos 1 más 5, ya no voy a colocar la operación, solo voy a colocar el resultado. 1 más 5 es 6, entre 2 es 3. 1,7, 8 entre 2, 4. 1 más 9 es 10 entre 2, 5. Y así sucesivamente para cada muestra. Voy a ir colocando cada muestra con su respectiva media. Por ejemplo, 3 con 1, la media va a ser 2. 3 más 5, 3 más 7 entre 2, aquí tenemos 5. 3 más 9 es 12, entre 2 es 6. Y así vamos a ir colocando entonces todas estas. Cada muestra con su respectiva media. El procedimiento quizás sea tedioso, sí, pero en realidad no es complicado, solamente tienen que saber ir siguiendo los pasos y saber qué ecuaciones van a utilizar en cada caso. Vale, si tengo aquí todas las muestras ya listadas, las medias, vale. De 5 más 1, la media sería 3. De 5 más 3, aquí sería 10. Entre 2 es 5. Aquí sería 5 más 7, 12 entre 2 es 6. Aquí sería 7. Aquí sería 4, 5, 6, 7, 8. Luego tendríamos 9 más 1 es 10. Aquí sería 5. Aquí sería 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Repito, lo único que estamos haciendo es sumando los dos elementos de cada muestra y sacando su promedio. Aquí 7 más 5, por ejemplo, en esta muestra 7 más 5 es 12, entre 2, 6. Aquí 7 más 7 es 14, entre 2, la media es 7. Luego 7 más 9 es 16, entre 2 es 8. Eso es lo que estamos haciendo nada más. Va, entonces esta es la media de cada muestra.
¿Qué vamos a hacer a continuación? ¿Qué nos indica el siguiente paso? Dice que vamos a agrupar. Y en la diapositiva aparecía vamos a construir una tabla. Bien. La tabla constituida por, aquí vamos a colocar entonces X barra. Entonces el X barra va a ser cada una de las medias que yo he colocado allá atrás. Por ejemplo, comenzamos en 1, vemos todas las medias que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, voy a ir colocando los valores puntuales de las medias. Repito, aparece el 1, aparece 2, aparece 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos son los valores que vamos a colocar en la primera columna. Entonces acá aparece el 1, decíamos, aparece el 2, 3, 6, 9. Esas son todas las medias que aparecen. Ahora tenemos que observar, tenemos que contar cuántas veces aparece cada media. Es decir, cuántas veces aparece el 1. Vemos que el 1 solamente aparece en el primer caso. Es un dato nada más. ¿Sí? Ya no vuelve a aparecer en ninguna otra. Entonces aquí voy a colocar el 1 aparece solo una vez. ¿De acuerdo? Luego el 2, ¿cuántas veces está? Bueno, aparece una, 2 veces. Después ya no vuelve a aparecer ningún 2. Entonces aquí voy a colocar el 2 aparece 2 veces. Es decir, esa es la frecuencia de cada media. El 3 aparece 1, 2, 3 veces. Entonces aquí el 3 aparece 3 veces. Perdón. El 4 aparece 1, 2, 3, 4 veces. Y así sucesivamente. El 5 aparece el 5 aparece 1, 2 y 5 veces. Entonces al 5 le asignamos el número 5. Ojo, esto se da porque por la naturaleza de los datos que estamos manejando. No necesariamente va a ir así 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Pero ya vamos a observar que, por ejemplo, en 6, ¿cuántas veces aparece el 6? El 6 solamente aparece una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. De acuerdo, entonces aquí al 6 le asignamos un número 4. El 7, si nos vamos a ver, solamente aparece 3 veces, 1, 2, 3 veces. El 8 aparece 2 veces y el 9 solamente aparece una vez, nada más. Entonces aquí sería el 7 aparece 3 veces, el 8 2 veces y el 9 una vez. Van a disculpar que ahí quedó todo, al final todo amontonado, se ve bueno. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer en la siguiente columna el producto de la media con su respectiva frecuencia. O sea, 1 por 1, aquí sería 1 por 1 es igual a 1. El siguiente sería 2 por 2, 3 por 3 es 9, o sea, vamos a ir multiplicando cada valor correspondiente de la media por su respectiva frecuencia. 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 4, 24, 21, 8 por 2, 16 y 9 por 1, 9.
A eso se refiere este término, que repito, aquí tiene que ser f por x barra. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Me voy a salir un momento, quiero ver si... Eh, veo aquí Ana Yancy me colocó preguntas, estas diapositivas están en la plataforma. Sí, sí, lo único que ahorita yo he modificado la presentación para hacer el desarrollo del ejercicio. Porque en las diapositivas, en la presentación ya aparece todo, ya presentado todos los resultados, pero quiero que ustedes observen cómo se trabaja con este, con este tipo de análisis, con esta distribución muestral de medios. Vale, repito, si tienen alguna duda o pregunta, me consultan. Si no, eh, voy a continuar. También, si en dado caso yo por estar resolviendo el problema, ustedes yo no me doy, no escucho o no veo el chat, no veo sus preguntas, pueden escribir el WhatsApp. Bueno, ok, gracias, David, ¿verdad? Bueno, voy de nuevo, voy a compartir la pantalla. Vale, entonces, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Vale. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, esta es la media de medias, esta ecuación que tengo aquí arriba, esta. Este es el x2 barra. ¿Qué dice acá? Que nosotros vamos a sumar todos los productos de la frecuencia por las medias. O sea, vamos a sumar todos los elementos de esta columna. Vamos a sumar 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 24 más 21 más 16 más 9. Y esa sumatoria la vamos a dividir entre la suma de las frecuencias. O sea, la suma de esta columna donde aparece esta f. Solamente que aquí aparece como f minúscula y aquí está como f mayúscula. O sea, vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Entonces, vamos a tener que sumar cada una de estas columnas. Esta f y esta f por x barra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la sumatoria? Por eso que aquí al final en la última columna aparece total y el signo de sumatoria. ¿A cuánto equivale la suma de estas f? Sería 1 más 2, 3 más 3, 6, más 4, 10. 25. 25. Ajá, ¿Sí? que es el valor que habíamos obtenido con la ecuación, ¿se recuerdan? Con el 5 elevado al cuadrado. Y efectivamente coincide y tiene que ser igual a ese valor, 25. Gracias, Eunice. Luego, la suma de 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 24 más 21 más 16. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esta suma? 125. 125, muchas gracias. Bye. Entonces vamos a obtener la media de medias. Dice que vamos a dividir esta sumatoria, este 125, la suma de las f, que es 25. Si hacemos esa operación, de 5. Aquí, repito, le voy a colocar una segunda barra, x2 barra. Esa es la media de medias. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer la comparación. Cuando digo vamos a hacer la comparación es, vamos a comparar esta media de medias con la media de la población. Y recordemos que la media de la población es la suma de los datos de la población
entre el total de datos. Por ejemplo, aquí, bueno, está la ecuación aquí, dice la media, perdón, la media poblacional la representamos con la letra mu. Es la sumatoria de todos los datos sobre el número de datos. O sea que vamos a sumar el 3 más 5. Repito, aquí nos estamos refiriendo a la población, a todos los elementos. Y esto lo vamos a dividir entre 5. Veamos, 9 más 7 es 16, más 5 sería 21, más 3, 24, más 1, 25. 25 entre 5 es igual a 5. Entonces, ¿qué nos dice acá? En el paso 6 tenemos que comprobar que la media poblacional es igual a la media de medias. Y si se fijan, efectivamente es así. La media de medias es esta que está aquí arriba en rojo, vale 5. Y la media poblacional vale 5. Entonces quiere decir que este sería un análisis que nos está diciendo que efectivamente cualquier muestra que nosotros tomemos podemos tomar como representativa de la muestra. O sea, una muestra contiene las características de la población. Ahora, el detalle es que la cuestión no termina ahí. Hemos llegado a concluir que efectivamente la media poblacional es igual a la media de medias. Bueno, lo voy a escribir aquí abajo mejor. X2 barra es igual a mu. ¿De acuerdo? Bien, pero este es un parámetro, este perdón, no parámetro, para no confundir los términos estadísticos. Esta es una valoración, podemos hacer una valoración a partir de la media. Sin embargo, podemos calcular los errores típicos y hacer una comparación. Si, por ejemplo, las medias son iguales, pero los errores típicos son diferentes, entonces habría necesidad de hacer una corrección. Pero para eso tendríamos que calcular inicialmente los errores típicos. Cuando digo calcular los errores típicos vamos a continuar con las siguientes dos columnas de la tabla. ¿Qué está diciendo acá? Dice que vamos a restarle a la media de medias, le vamos a restar la media de cada muestra. Eso es lo que representa esta columna. Repito, el x a x2 barra le vamos a restar la media de cada muestra, que son estos valores de 1, 2, 3, 4 que llegan del 1 al 9. Y ese resultado lo elevamos al cuadrado. Luego vamos a multiplicar esta diferencia por la frecuencia f. Entonces vamos a comenzar. Dice aquí x2 barra menos x barra. El x2 barra es 5. Le vamos a restar este 1 que tenemos aquí. Este 1 que estoy señalando en estos momentos. Entonces aquí tendríamos 5 menos 1 al cuadrado. O sea, 5 menos 1 es 4 al cuadrado, 16. Luego hacemos lo mismo con la siguiente media muestral, que es 2. A 5, otra vez, a la media de medias le restamos 2. 5 menos 2 es 3. Elevamos al cuadrado, esto es 9. 5 menos 3 es 2. Lo elevamos al cuadrado, se convierte en 4. Luego 5 menos 4 es 1. Al cuadrado sigue siendo 1. 5, el 5 de la media muestral, menos 5, que es la media de una de las muestras, perdón, la media de las medias, que vale 5, le restamos la media muestral 5, aquí sería 0.
Luego 5 menos 6 es menos 1, pero como queda elevado al cuadrado, aquí sería 1. 5 menos 7 es menos 2, al cuadrado es 4. 5 menos 8 es menos 3, al cuadrado, aquí sería. Y 5 menos 9, menos este 9, es menos 4, al cuadrado sería 16. ¿De acuerdo? Vaya, ahora repito, vamos a multiplicar cada valor, cada una de estos valores que tengo acá, de esta columna, cada uno, 16 por ejemplo, lo vamos a multiplicar por la frecuencia, que en el primer caso es solo 1. Entonces sería 16 por 1, 9 por 2, 4 por 3, 1 por 4, 0 por 5 y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que corresponde, los valores que vamos a colocar en esta columna de acá. ¿De acuerdo? En esta columna. Entonces, aquí repito, va a ser primero 10, 9 por 2, 4 por 3 y así 4, 5 por 0, o sea que aquí sería 16, aquí sería 18, aquí 4 por 3 es 12, 1 por 4 es 4, aquí vuelve a ser en el siguiente por 4, entonces vamos a tener 4, 4 por 3, 9 por 2 y 16 por 1. Entonces aquí sería, repito, el siguiente sería 4, este 1 por este 4, 4 por 3, 12, 9 por 2, 18, 16 por 1, 16. Bien. Entonces estos son los valores de la frecuencia multiplicada por esta diferencia elevada al cuadrado. Bien. Vale, ¿para qué nos va a servir esto? Repito, vamos ahora a calcular el error típico. Vamos a ver las ecuaciones que nos planteaban en los pasos que tenemos que aplicar. Bien, ¿qué decía? Decía lo siguiente. Dice que vamos a tener que calcular el error típico para la muestra. Y el error típico para la muestra es esta ecuación que tenemos aquí. Dice que tenemos que hacer la sumatoria de las frecuencias multiplicada por las diferencias elevadas al cuadrado. O sea, esto que tenemos es el valor que corresponde a la sumatoria de la última columna que acabamos de escribir en nuestra tabla. O sea que tenemos que sumar todos esos valores. Vale. Entonces vamos a sumar, repito, esta columna. 16 más 18 más 12 más 4. Si alguien me puede ayudar con esa suma, ¿cuánto resulta? A mí me da 100. 100. Ok. Sí. Entonces la sumatoria, que la voy a poner en rojo. Esa sumatoria es 100. Muchas gracias. 100. Entonces este 100 nos lo llevamos a la ecuación que aparece en la siguiente diapositiva. Aquí está. En esta. Aquí. En esta ecuación.
Entonces, la raíz cuadrada, el resultado va a ser, o va a venir de la raíz cuadrada de 100 dividido entre la suma de las frecuencias, o sea, la sumatoria de las f. Esta sumatoria de las f ya lo teníamos anteriormente. ¿Cuánto era? 25. Al hacer la operación, el resultado es 2. Exacto. En este caso, va a ser 100 entre 25 es 4, raíz cuadrada de 4 es 2. ¿De acuerdo? Este es entonces el error típico para la media. Entonces, vamos a hacer otra comparación. Bueno, en realidad aquí tendría que ser para la media de medias, o sea que quiere tener. De hecho, aquí también tiene que ir la segunda barra. Vale, ese es el error típico para la muestra. Ahora vamos a compararla nuevamente, pero con el error típico de la población. Por eso es que aquí aparece el cálculo del error típico para la población. Dice que el error típico para la población es la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos. ¿Y cómo obtenemos esta desviación estándar? Una pregunta. Sí, dígame. En ese donde le sale el 2, ¿Sí? no terminó la paso a paso, ¿verdad? Sino que de un solo. Lo que pasa es que aquí ya teníamos los resultados, como les decía. Ajá. El Sí, por último. eso lo hizo de un solo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Ok. Sí, exacto. Aquí, recordemos, 100 entre 25 es 4. La podríamos colocar. Entonces queda la raíz cuadrada de 4. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de 4. Y esto. Entonces, decía, vamos a establecer una comparación entre este error típico para la muestra y el error típico para la población. El error típico para la población, decíamos, está definido por la desviación estándar entre el número de datos. Corresponde a esta ecuación. Entonces necesitamos calcular esta desviación estándar. Este sigma que aparece aquí. Ese sigma es la raíz cuadrada de, dice, la sumatoria de cada valor de x menos la media poblacional elevada al cuadrado entre el número de datos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos, bueno, los datos ya sabemos que son estos que están aquí. 1, 3, 5, 7 y 9. Esos son las x. Eso es lo que vamos a colocar acá. 1, 3, 5, 7 y 9. Y a cada uno de esos valores le vamos a restar la media aritmética, la media poblacional, que si se recuerdan en la diapositiva anterior era 5. Entonces aquí tendríamos 1, 3, 7, 9. Entonces aquí tendríamos 1 menos 5 elevado al cuadrado, otra vez como aquí nos queda un número negativo pero elevado al cuadrado. Entonces sería 1 menos 5 es menos 4 al cuadrado, 16. 1 es 3. Aquí es 3 y aquí es 5. El valor de x es 3. La media poblacional es 5. Entonces 3 menos 5 al cuadrado. 3 menos 5 es menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. 7 menos 5 es 2 al cuadrado, otra vez es 4. Y 9 menos 5 es
9 menos 5 es 4 elevado al cuadrado, 16. Entonces, dice la ecuación que vamos a sumar todos esos valores. 16 más 4 son 20. Y aquí abajo también tendríamos 20, o sea que la sumatoria es 4. La desviación es a 40. Son 5, ¿verdad? Bien. Entonces aquí sería 40 entre 5 es 8. Lo voy a dejar así, lo voy a dejar indicado. Raíz cuadrada de 8. Si ustedes lo prefieren, pueden utilizar cifras decimales, no hay problema. Si ustedes aplican cifras decimales, les quedaría 2.82 aproximadamente, o 2.83. Vale, pero dice que esta es la desviación estándar. Dice que para encontrar el error típico de la población vamos a dividir esa desviación que acabamos de encontrar entre la raíz cuadrada de n. Déjenme corroborar. Vaya, ahora, si se fijan en esta n, es la n minúscula. O sea que aquí lo que vamos a colocar es el tamaño de muestra. ¿De acuerdo? O sea que aquí vamos a colocar la desviación estándar, raíz cuadrada de 8, entre la raíz cuadrada de los elementos de la muestra. Solo estamos tomando 2. Entonces sería la raíz cuadrada de 2. Si ustedes hacen esta operación en la calculadora, bueno, podemos hacerlo de esta forma. Estamos aplicando la raíz cuadrada tanto en el numerador como en el denominador. Como es la misma raíz, esto es como que si nosotros tuviéramos esto. La raíz cuadrada de 8 entre 2. Y 8 entre 2 sabemos que es 4. Entonces quedaría aquí la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 vale 2. Por lo tanto, haciendo una comparación de estos dos valores, estas dos desviaciones, estos dos errores típicos, tanto el de la media de medias como el de la población, como el error típico de la población, vale 2. Son iguales. ¿De acuerdo? Ojo, repito, no siempre va a ser así. Entonces, esto nos viene a confirmar que efectivamente tomando una muestra de dos elementos de esta población, nosotros podemos hacer una inferencia. Repito, inferencia es que nosotros podemos hacer el análisis de muestras, de las muestras, de cualquier muestra, y ese análisis estadístico nos va a ser representativo de la población. Podemos hacer una generalización de las características de la muestra hacia la población. Bien. No sé si tienen dudas o preguntas. Este es todo el procedimiento que se tiene que realizar. Vaya, esto es el análisis entonces de la distribución muestral de medias para un muestreo con reposición.
¿Hay dudas o preguntas? Vayan, Ayansi me dice que está claro. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Gabriela, David, Raúl, Pedro, Débora, Eunice. Todo claro. Vale. Ok. Cuando se hace un muestreo, también se puede dar el caso de que sea un muestreo sin reposición. Vean, el análisis va a ser prácticamente el mismo, excepto que el número de muestras se va a reducir. Yo también en la presentación había hecho la modificación para trabajar con con 5 elementos, pero quizás lo voy a reducir. Para no hacerlo tan extenso. Okay. Y aquí le voy a dejar 4 elementos. Independientemente del tipo de muestreo que se realice, si es con o sin reposición, el análisis es el mismo. Obviamente, repito, sin reposición vamos a tener una reducción del número de muestras. Ok, gracias. Bien, me voy de nuevo a la presentación. Me dicen por favor si observan o no. Vaya, ¿observan la diapositiva en la que nos encontramos? Sí, ingeniero. Sí se observa. Ok, gracias. Vaya. Como ahora dice acá que es sin reposición, entonces repito, ahora va a ser prácticamente el mismo análisis, pero el número de muestras se reduce. Recuerden que sin reposición, para encontrar o determinar el número de muestras, necesitamos hacer esta combinación. N, que es el tamaño de la población, combinado con el tamaño de la muestra. En este caso son 4 elementos, los elementos 2, 4, 6 y 8. Entonces, vamos a hacer este dato, vamos a calcular 4 combinado 2, ¿cuánto es? 6, ¿verdad? 6. Ok, gracias. Vale, entonces tenemos que, sin reposición vamos a tener 6 muestras. Vamos a listarlas, es decir, vamos a colocar, igual que en el caso anterior, todas esas muestras. 6 muestras. Esto. Vale, lo que quiero es ir colocando. Por ejemplo, vamos a tener la muestra 2,6 y 2,8. Son 3 posibles muestras. ¿Por qué no pongo 2 y 2? Recuérdense que es sin reposición. Porque si extraigo una vez el 2, ese 2 ya no lo voy a devolver al conjunto de elementos que me quedan en la población. ¿Sí? Entonces, si yo elijo primero este 2, entonces posteriormente ya queda descartado. Y solamente puede ir con el 4, con el 6 o con el 8. Entonces, de la misma forma, vamos a ir haciendo con los demás números. En el siguiente caso tendríamos, por ejemplo, 4 con 6 y 4 con 8.
No pongo el 4,2 porque ya está contemplado dentro de las muestras anteriores. Aquí está. ¿Sí? Ya está contemplado. Por eso no coloco el 4 y 2. Y la última sería entonces 6 y 8. Y esas son las 6 muestras que nosotros tenemos. Entonces, nuevamente aquí vamos a calcular la media para cada muestra. O sea, para 2 y 4, para 2 y 6, para 2, 8, 4 y 6, 4 y 8, 6 y 8. Vale, quiero que me ayuden con las muestras, perdón, con las... Ingeniero, Dígame. o sea que no vamos a tomar en cuenta el 8 porque ya está contemplado con 4 y 8 y 6 y 8, Ajá, exacto. ¿verdad? ¿Sí? Entonces solo quedarían con los 6, Sí, igual correcto. con el resultado de la combinación. Exacto. Ajá. Por Ya, eso les decía, ¿verdad? gracias. Aquí Ujú. el resultado de la operación, de la combinación, nos dice que son 6 posibles muestras, sin reposición. Entonces aquí tenemos justamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Solamente. Es como que si aquí estuviéramos diciendo así nos importa el orden, ¿verdad? O sea, la muestra 2,4, por ejemplo, va a ser la misma muestra 4,2. Entonces, si ya está listado, si esa muestra ya está acá contemplada, entonces ya no se vuelve a tomar. Por eso es que solamente tenemos estas 6 muestras. Vale, les voy a pedir por favor que me ayuden con las medias de cada muestra. La primera es 3, Ah, exacto, la primera es 3. 4, Aquí sería 4. 5, Ajá. 5, Aquí 6, 6 y aquí la última 7. 7. Ok, muchas gracias. Vale, entonces ya tenemos las medias de cada muestra. Vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Vamos a listarlas y vamos a ver cuántas veces aparece cada una de ellas. Vamos a ver aquí, repito, no se alcanza a ver bien, pero esta es la media de cada muestra. Decíamos de 3 al 7, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí sería 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuál es la frecuencia? O sea, ¿cuántas veces aparece cada una de ellas? El 3 solo está una vez. El 4 solo aparece una vez. El 3 solo aparece uno. El 4 solo aparece una. El 5 se aparece una vez aquí y otra vez acá. El 6 aparece una vez y el 7 una vez. O sea que es 1 para el 3, 1 para el 4, 2 para el 5, 1. Siguiendo la fórmula dice que tenemos que sumar, aquí está la suma de las f. O sea que aquí sería 1, 2, 4, 5, Igual no va a dar 6. 6, ¿verdad? Ok. Ajá, exacto. Eso corresponde al número que habíamos definido a través de la combinación. Posteriormente dice que tenemos que multiplicar cada valor de x barra con la frecuencia. 3 por 1 es 3. 4 por 1 es 4. 5 por 2 es 10. Y 7 por 1 es 7. Entonces, ¿cuánto nos da esa suma? 30. 30. 30. Ok, muchas gracias. Vale. Entonces, calculando la media de medias, esto tendría que ser, esto representa la sumatoria de los f, o sea que serían 30
entre 6, entre el número de 5. Bien, entonces vamos a establecer nuevamente la comparación entre la media de medias y la media poblacional. Vamos a sumar, dice aquí, en el paso número 5, cálculo de la media poblacional. Entonces va a ser 2 más 4 más 6 más el número de datos. Sumatoria de X. Me parece que es 20, ¿verdad? 20 entre 4. Es 5. Al hacer esta comparación, entonces, ahora resulta que efectivamente esto es igual, son iguales, la media de medias con la media poblacional. Esto valdría 5. ¿De acuerdo? Entonces ya completamos el paso 6. Ya identificamos que la media es igual a la media poblacional, perdón, es igual a la media de medias. Entonces vamos ahora al cálculo del error típico. Pero recuerden que para el error típico, decíamos, va a ser la sumatoria de las f, de las frecuencias, por x. Aquí sería la media de medias, la x2 barra, menos la x barra. Entonces ahí es donde tenemos que completar la tabla que tenemos acá. Entonces aquí le restamos, la media de medias vale 5. La media que aparece en la primera, para el primer elemento, para la primera muestra, es 3. Entonces sería 5 menos 3. 5 menos 3 y lo elevamos al cuadrado. Igual a 4. Ok, 4. Gracias. Luego 5 menos 4 elevado al cuadrado. Eso es 1, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. 5 menos 5, este 5, menos este 5. 0. 0. El siguiente sería Nos va a dar a 1. 1 otra vez, ¿verdad? Y posteriormente 4. 4 otra vez, ¿verdad? Ok, gracias. Ahora dice, cada uno de estos resultados vamos a multiplicarlo. Cada uno de estos valores los vamos a multiplicar por su respectiva frecuencia. Es decir, 4, 1 por 1, 0, 4 por 1. Entonces obviamente aquí los resultados van a ser, aquí va a ser 4, aquí va a ser 1, aquí va a ser 0. Repito, estamos multiplicando 4 por 1, 1 por 1, 0 por 2, por este 2, luego 1 por 1 otra vez es 1 y 4 por 1 otra vez es 4. Y según la ecuación dice que tenemos que sumar todo esto. Aquí serían 10, me parece, ¿verdad? Esta es la sumatoria. Vale, entonces esa sumatoria vale 10. La sumatoria, recuerden, es la sumatoria de las f por x 2 barras, o sea, la media de medias, aquí tienen que ser 2 barras, menos la media de cada muestra. Esto elevado al cuadrado. Esa resta elevada al cuadrado. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a sustituir. Dice que el error típico para la muestra o para el sigma x2 barra va a ser igual a que
La sumatoria de f por x2 barra menos x barra al cuadrado, ¿qué es lo que acabamos de calcular? Eso decíamos vale 10. Dividido entre la sumatoria de las frecuencias, ya lo habíamos hecho, era 6. Lo que habíamos encontrado con el número de muestras a partir de la combinación. Vale. ¿Cuánto es eso? No sé si estoy equivocada, pero me da decimal y me da 1.29. Sí, 1.29. Ok. Bien. 1.29, ok. Ahora vamos a pasar al cálculo del error típico de la población y vamos a comparar nuevamente. Vamos a comparar si efectivamente estos valores son iguales. Bien. Se fijan aquí para un muestreo sin reposición, la fórmula cambia. Perdón. La fórmula cambia, permítanme, ¿dónde quedé? Aquí. De nuevo, me dicen por favor si observan porque me salí de la presentación. Sí, se ve. Vale, estamos ahí. Vale, entonces dice que el error típico para la población en un muestreo sin reposición no se calcula, eso es lo único que cambia con respecto al muestreo con reposición. Aquí dice vamos a hacer uso de esta ecuación. El error típico de la población ahora va a considerar tanto el número de elementos de la población y el número de elementos de la muestra. Sin embargo, el cálculo de la desviación estándar va a ser el mismo. Es decir, vamos a utilizar esta ecuación, que si se fijan es diferente a la que habíamos aplicado para el muestreo con reposición. Entonces acá, repito, lo que cambia es esto. Hemos agregado una raíz cuadrada de n menos n, es decir, el número de elementos de la población menos el número de elementos de la muestra, entre el número de elementos de la población menos 1. Sin embargo, repito, el cálculo de la desviación estándar es el mismo, o sea, eso siempre queda igual. Bueno, la media poblacional habíamos dicho que había dado, ¿cuánto era? 5. Entonces aquí es 5. Recuerden, en esta tabla lo que vamos a colocar en la primera columna son los valores de X, es decir, los valores de los elementos de la población. 2, 4, 6 y 8. Aquí colocamos 6 y 8. En la siguiente columna, recuerden, aquí vamos a colocar X menos la media poblacional elevada al cuadrado. O sea que sería, el X es 2, 2 menos 5 elevado al cuadrado. Esto es menos 3, y menos 3 elevado al cuadrado es 9. 4 menos 5 al cuadrado es menos 1. Al cuadrado es 1. Elevado al cuadrado es 1 otra vez. Y aquí sería 8 menos 5 elevado al cuadrado es 3 al cuadrado, o sea 9. Entonces sumamos esta columna, 9 más 1, 10, más 10 son 20. Bien, entonces ya tenemos la sumatoria. Aquí está. Esta sería la sumatoria de los X menos la media poblacional elevada al cuadrado. Eso es 20. Para calcular la desviación estándar sustituimos en la ecuación que tenemos aquí abajo. Perdón que me salió toda panda esa línea. Vaya, entonces
problema con el espacio. Vale, lo voy a hacer aquí arriba. Igual a la raíz cuadrada de la sumatoria que acabamos de encontrar, 20, entre el número de datos de la población, que es 4. Entonces aquí nos queda la raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Y me va a dar el resultado de 2.23. Bien. Perdón. Ok, gracias. La desviación estándar es 2.23. Vale. Entonces ahora con esta desviación estándar nos vamos a esta otra ecuación, en donde dice que ahora vamos a encontrar el error Y típico una de la... pregunta. Sí, dígame. Pienso que yo lo hago con calculadora y no sé si a ella le sale aproximado porque a mí me sale 2.24. Déjeme ver. No sé si yo me he equivocado. No, lo que pasa es que, bueno, no sé. Está aproximando. Sí. Sí, porque si aproximamos, sí, efectivamente quedaría como 2.24, porque en realidad el número me aparece a mí como 2.236. Pues en mi calculadora ya pasa, ya está aproximado. Probablemente Pues usted ya la lo tiene tiro. probablemente usted la tiene configurada de tal forma que Ajá. solamente le da 2 cifras decimales. Me parece que por ahí anda la respuesta. Bueno. Ajá, pero sí, es válido, no hay ningún problema. Ok. Los dos resultados son válidos. Ok, entonces vamos a sustituir ahora en esta ecuación, en esta que tenemos acá. Aquí. Repito, aquí hemos agregado esta raíz cuadrada que estoy señalando, diferente a la del muestreo con reposición que se había hecho anteriormente. Entonces, vamos a colocar la desviación estándar. Realmente lo podemos dejar así, como 2.236, este cálculo, entre la raíz cuadrada de quién. Recuerden que n minúscula es el tamaño de la muestra. Solamente estamos tomando 2 elementos. ¿Sí? Solo que por n mayúscula menos n. N mayúscula, repito, son 4 elementos de la población. Menos n minúscula, 2. Dividido entre n mayúscula, 4 menos 1. O sea, el tamaño de la población menos 1. Entonces ahí, digamos, la ecuación quedaría... Aquí el espacio ya no me alcanza. Aquí sería 2.236 sobre la raíz de 2 por, y aquí esta raíz quedaría 4 menos 2 es 2, y 4 menos 1 es 3, o sea que quedaría raíz cuadrada de 2 tercios. Y vamos a comparar si este resultado es efectivamente igual al error típico que habíamos encontrado para la muestra. Vale, ¿cuánto les da ese valor? Se van a sacar el de los dos valores.
primero el de 2.236 entre raíz de 2 es un valor, ¿verdad? Exacto, ajá, correcto. Vaya, ese me da 1.58. Ok, 1,58. Ahora se multiplica por la raíz cuadrada de 2/3. Ahí deben tener cuidado porque si van a sacar la raíz cuadrada de esa fracción, la fracción la deben colocar entre paréntesis en la calculadora. Y si yo, vaya, si saqué el resultado de la primera, que es 1.58, y saqué el resultado después de la raíz de 2/3, que me da 0.81, y los Ok, dos ujú. resultados los multipliqué, está bien. Sí, es que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar el Ah, 1,58 por el 0.816. Me queda aquí. entonces me da 1.2798, es decir, se puede aproximar y nos va a dar 1.28. 28. Ok, a usted le queda 1,28, ¿verdad? Es casi igual. Ok. Sí. Fíjense que realmente si nosotros hacemos uso de todas las cifras decimales de la calculadora, o sea, no es que ustedes vayan a colocar todas las cifras decimales en la resolución que estén desarrollando, ¿verdad? Pero si ustedes toman todas las cifras decimales de la calculadora, ahí sí les va a aparecer que este dígito es 9. Sin embargo, este valor prácticamente es igual al valor que habíamos encontrado inicialmente. O sea que se cumple. Los errores típicos, tanto para la población como para la media de medias, es igual y vale prácticamente 1.29. Por lo tanto, repito, este análisis se realiza cuando tenemos una población pequeña, se quiere hacer un muestreo y qué tan representativa es esa muestra de toda la población. Bien, entonces se cumple también en este caso. Los dos errores, primero, las dos medias, la media de medias coincide con la media poblacional. O dicho de otra forma, la media de la muestra es igual a la media poblacional. De la misma forma, el error típico de la muestra es igual al error típico poblacional. Bien, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Yo quisiera que me volviera a repetir, si no es ¿Sí? mucha molestia, de dónde salió el 1.58. Vale. El 1,58 es este valor de 2.236 dividido entre la raíz cuadrada de 2, que es este término de la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. O sea, n vale 2, n minúscula. Y el sigma es el que habíamos encontrado con la tabla que está aquí a la... ¿Sí? ¿Está bien o...? Creo es que no me da en la calculadora. De veras. ¿Qué resultado le da? Ya le digo. Pues sí, ya me dio. Sí, ¿verdad? Ok. Gracias. Bueno, para servirle. Entonces, no sé, ¿hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Vaya, si no hay dudas, aquí les voy a colocar
Déjenme ver. Les voy a reducir esto. No quiero que tengan muchos datos. Quiero ver. Uy. Ok. Bye. Lo voy a dejar así. Este es un ejercicio que ustedes van a desarrollar. De acuerdo, van a hacer todo el análisis que yo estoy realizando anteriormente. Van a hacer una distribución muestral de medias para una selección de 3 elementos. Es decir, este es el número de elementos de la muestra. Son 3. Para la población, este sería n mayúscula. ¿De acuerdo? N sería 5 y n mayúscula sería 5 y n minúscula sería 3. Entonces, se los voy a dejar para que ustedes practiquen. No sé, todavía no he decidido si se lo voy a tomar como parte de alguna evaluación, pero quiero que lo hagan. Lo van a hacer sin reír. Que encontrar. Entonces van a hacer el segundo análisis que acabamos de realizar, ¿de acuerdo? Haga una distribución muestral de medias para una selección de 3 elementos para la población 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, siguiendo los pasos que les he definido, ustedes van a establecer si la muestra que van a tomar es representativa de la población que se va a analizar. ¿De acuerdo?